El silencio de la madrugada en Le Mans era engañoso. Bajo la neblina fría, los faros de algunos autos aún dormidos reflejaban como luciérnagas inmóviles, esperando despertar al amanecer de la carrera. Allí, entre sombras alargadas y el olor a gasolina dormida en los garajes, un hombre de figura robusta avanzaba con pasos lentos, casi ceremoniales. Henry Ford II tenía el gesto de alguien que no necesitaba hablar para imponerse, su frente amplia brillaba bajo la luz artificial y su mandíbula tensa parecía tallada en piedra. Miraba con insistencia los autos alineados, esas máquinas aún calladas que llevaban la esperanza de una nación y el peso de un apellido centenario. No pestañeaba, apenas un leve movimiento de su mano acariciaba el aire, como si estuviera trazando un futuro invisible. A pocos metros, los ingenieros repasaban detalles, los mecánicos apretaban llaves y los pilotos, todavía en silencio, contemplaban el destino que aguardaba en la pista. La atmósfera era densa, casi irrespirable, no por la humedad de la noche francesa, sino por la tensión de saberse a punto de escribir una historia que marcaría para siempre el orgullo de dos mundos, América e Italia. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy recorreremos juntos una rivalidad que nació de un gesto de desprecio y terminó en una epopeya de velocidad y resistencia. No se trata solo de autos ni de carreras, es un relato de hombres con orgullo desmedido, de ingenieros con paciencia infinita y de pilotos que arriesgaron la vida en cada curva, todo por demostrar que el rugido de un motor podía ser más fuerte que el eco de un imperio. Cierra los ojos, escucha con calma, y deja que la voz del pasado se convierta en arrullo. Imagina la década de los 60. El mundo respiraba cambios, juventudes inconformes y tecnologías que parecían adelantarse a los sueños. En Europa, Ferrari dominaba sin discusión la pista de Le Mans, esa carrera de resistencia de 24 horas que se había convertido en la catedral del automovilismo. Desde 1960 hasta 1965, los autos rojos del cabalino rampante habían cruzado la meta una y otra vez como monarcas absolutos, construyendo una leyenda que parecía imposible de romper. Su creador, Enzo Ferrari, era un hombre severo, con el porte de un emperador renacentista. Amaba tanto la perfección de sus máquinas como desconfiaba de los hombres que intentaban comprenderlo. Sus autos eran veloces, delicados, como pura sangre indomables que exigían obediencia absoluta al piloto. Al otro lado del Atlántico, un nieto buscaba dar nuevo brillo al apellido de su abuelo. Henry Ford II era un empresario de hombros anchos y voz grave, que cargaba el peso de la herencia de su familia como si fuese una armadura. Ford Motor Company era respetada, sí, pero en el imaginario global ya no era símbolo de modernidad ni de gloria, sino de autos comunes, útiles, familiares. Henry Ford II quería cambiar eso. Quería mostrar que América no solo producía vehículos para la rutina, sino máquinas capaces de vencer en la arena más exigente. Y qué mejor manera de hacerlo que destronar a Ferrari, en su propio templo. El origen de la confrontación fue casi personal. A principios de 1963, Ford intentó comprar Ferrari. Durante semanas se negociaron contratos, se firmaron borradores y se levantaron copas brindando por un acuerdo que parecía inevitable. Pero en el último instante, Enzo Ferrari se retiró de la mesa, indignado por las cláusulas que limitaban su control absoluto sobre la escudería. Para Henry Ford aquello fue más que una pérdida financiera, fue una humillación pública, una ofensa que lo marcó con fuego. Su respuesta fue breve y contundente: si Ferrari no se unía a Ford, entonces Ford lo vencería en su propio terreno. No en palabras, sino en la pista. Así nació el proyecto GT40, una máquina que parecía un desafío a la lógica y un canto a la obsesión. Bautizado con ese nombre por medir apenas 40 pulgadas de alto, el GT40 era bajo, agresivo, con un diseño que rozaba lo felino. Sus líneas aerodinámicas parecían cortadas por el viento mismo, y en su interior un motor V8 rugía como una tormenta contenida. Era un prototipo pensado para una sola misión: resistir las 24 horas de Le Mans y vencer a los Ferrari que habían reinado sin oposición. Pero la historia aún guardaba un giro. Ford no estaba dispuesto a rendirse.
Si las máquinas fallaban, cambiarían a los hombres. Y así apareció una figura que parecía sacada de una novela americana, Carroll Shelby. Ex piloto convertido en constructor, Shelby era un texano carismático, de sombrero ancho y sonrisa franca, que ya había demostrado su genio creando el mítico Shelby Cobra. Con él llegó Ken Miles, un británico silencioso, ingeniero de manos firmes y mirada perspicaz, que conocía el alma de los autos como quien conoce los latidos de un corazón. Juntos, Shelby y Miles transformarían el fracaso en esperanza. No buscaban solo velocidad, entendían que la clave estaba en la resistencia, en la estrategia, en la capacidad de un auto de sobrevivir a la fatiga de un día completo de lucha. Cada tornillo, cada ajuste, cada decisión en el taller se convirtió en un paso hacia un destino inevitable. El duelo estaba marcado, Ferrari con su linaje aristocrático y Ford con su músculo industrial. Europa contra América. Orgullo contra orgullo. Y en medio de esa tensión, los pilotos, hombres de carne y hueso, con cuerpos sometidos al límite, con ojos que apenas podían mantenerse abiertos en la madrugada, con corazones que latían al compás del motor. El escenario estaba preparado para uno de los capítulos más intensos del automovilismo, un relato que hablaba tanto de ingeniería como de voluntad, tanto de velocidad como de resistencia. Porque aquella no sería solo una carrera, sería un choque de mundos, un eco de rivalidades ancestrales disfrazado de neumáticos, gasolina y sudor. Y mientras la neblina de la madrugada en Le Mans se disolvía lentamente, la tensión se transformaba en certeza, algo grande estaba a punto de ocurrir. Algo que no se repetiría jamás de la misma manera. Una historia en la que la humillación se convirtió en desafío, y el desafío en triunfo. Una historia que, incluso al contarse en susurros, sigue rugiendo como un motor eterno. Las primeras jornadas de trabajo en los talleres de Inglaterra eran largas, frías y silenciosas. Aún recuerdo cómo el aire húmedo impregnaba cada rincón, dejando un olor persistente a aceite y acero recién cortado. En aquellos hangares improvisados, los hombres que daban forma a mi sueño parecían más monjes que ingenieros, inclinados sobre planos, midiendo con precisión obsesiva, ajustando tornillos hasta que la piel de sus manos se abría en grietas finas. Cada día amanecía entre martillazos metálicos y el crujir de soldaduras que dibujaban destellos breves, como estrellas atrapadas en la penumbra de un taller. No había risas, ni charlas ligeras. Solo el murmullo de la concentración y el rugido ocasional de un motor puesto a prueba. El GT40 nacía allí, entre montones de piezas desparramadas, como un animal en gestación. Su carrocería baja parecía mirar al suelo, como si desde el inicio cargara con el peso de un destino difícil. Los ingenieros lo rodeaban con una mezcla de orgullo y temor. Era hermoso, pero frágil. Cada línea en su chasis recordaba la ambición de derrotar a Ferrari, y al mismo tiempo, la fragilidad de un proyecto que aún no había probado su fuerza real. Lo observábamos como se observa a un hijo recién nacido, con ternura, pero también con miedo. Las pruebas iniciales fueron crueles. En los campos de práctica, bajo la lluvia fina del Reino Unido, los pilotos subían al asiento con una mezcla de emoción y duda. El rugido del motor V8 estremecía los muros de los talleres, y por un instante parecía que todo funcionaría. Pero bastaba con unas vueltas para que la ilusión se rompiera, un eje sobrecalentado, una transmisión bloqueada, una fuga de aceite que manchaba el asfalto como una herida abierta. El GT40 no soportaba la exigencia. Se detenía antes de tiempo, exhausto como un guerrero sin entrenamiento. Los mecánicos, con los brazos ennegrecidos de grasa, lo empujaban de regreso. A veces lo hacían en silencio, otras, entre susurros que eran más plegarias que quejas. Los ingenieros tomaban notas en cuadernos manchados, dibujaban diagramas, corregían cálculos. Pero al día siguiente, el mismo error se repetía, o aparecía uno nuevo. Así pasaban las semanas, como si el destino quisiera recordarnos que desafiar a Ferrari no era un camino sencillo.
Recuerdo especialmente las noches. Cuando todos habían partido, solía quedarme en el taller, caminando entre los autos aún tibios por las pruebas. La luz amarilla de los focos caía sobre el metal como un sol apagado, y yo podía escuchar el eco de mi propio paso sobre el suelo de concreto. A veces me detenía frente al GT40 cubierto por lonas grises. Lo miraba sin tocarlo, como quien contempla un secreto aún incompleto. Pensaba en mi abuelo, Henry Ford, y en cómo había transformado el mundo con el modelo T. Sentía que el peso de su sombra me vigilaba, exigiéndome un logro igual de trascendente. Mientras tanto, Ferrari seguía ganando. Sus autos cruzaban la meta en Le Mans como reyes coronados por el aplauso de multitudes. Los periódicos europeos celebraban su grandeza, y en América se repetía la pregunta incómoda: ¿qué hacía Ford gastando millones en un proyecto que parecía condenado al fracaso? Las críticas llegaban como piedras. Pero en el fondo, esa desconfianza alimentaba aún más mi decisión. No me permitía renunciar. En 1964, llevamos los primeros GT40 a Le Mans. Eran bellos, veloces en apariencia, pero la realidad se impuso de nuevo. Apenas unas horas después del inicio de la carrera, comenzaron los fallos: motores sobrecalentados, cajas de cambio destrozadas, autos obligados a abandonar. Ferrari ganó otra vez, y el nombre de Ford quedó asociado al ridículo. Al año siguiente, en 1965, intentamos de nuevo. El resultado fue aún más doloroso: ninguno de los GT40 logró terminar. Verlos detenerse, uno tras otro, en las sombras de la noche francesa fue como presenciar la derrota en cámara lenta. Los pilotos regresaban con la mirada perdida, con los trajes manchados de sudor y frustración. Algunos evitaban hablarme, otros intentaban consolarme con frases huecas. Pero yo solo veía a Enzo Ferrari, sentado en su oficina de Maranello, tal vez sonriendo con ironía al leer los titulares. Cada abandono del GT40 era un triunfo más para él. Y, sin embargo, algo extraño ocurrió. En lugar de sentirme derrotado, aquellas caídas encendieron en mí una furia silenciosa. No estaba dispuesto a que el apellido Ford quedara como un eco de fracaso. Si la máquina no podía soportar la carrera, buscaría a quienes sí supieran domarla. No bastaba con diseñar un auto veloz, necesitábamos hombres con visión distinta, capaces de transformar la fragilidad en resistencia. Fue entonces cuando la figura de Carroll Shelby comenzó a sonar con fuerza. Un texano que hablaba con la misma convicción con la que se respiraba, alguien que entendía los motores no como piezas de metal, sino como organismos vivos que debían resistir el tiempo y la fatiga. Mientras los ingenieros europeos afinaban cálculos, Shelby traía consigo la irreverencia de la pradera, la certeza de que la velocidad era tanto instinto como técnica. Y junto a él, el nombre de Ken Miles se dibujaba como un secreto todavía por revelar. Un británico de carácter recio, mirada directa y manos endurecidas por años de manejar máquinas indómitas. No era un héroe de portada, ni un hombre fácil de tratar, pero su vínculo con los autos era profundo, casi espiritual. Así, entre fracasos repetidos y noches interminables en los talleres, comprendí que la verdadera carrera aún no había comenzado. Le Mans seguía siendo un templo inaccesible, Ferrari continuaba intocable en su pedestal, pero yo ya no veía la derrota como un final. La veía como un ensayo. Como el pulso previo antes de un rugido que estaba destinado a escucharse. Y mientras el GT40 descansaba bajo las lonas, aún incompleto, en silencio pero con su rugido guardado, yo sabía que el tiempo de Ford apenas estaba germinando. El día que Carroll Shelby cruzó la puerta de mi oficina, entendí que no era un hombre común. Su sombrero de ala ancha, las botas gastadas y la mirada directa hablaban más que cualquier currículum. Era texano, había ganado en Le Mans en 1959 y había dejado de correr por problemas de corazón. Pero no se había rendido, había creado autos como el Shelby Cobra, fieras indomables que desafiaban la lógica europea. Shelby no hablaba con formalidad, hablaba con convicción.
Decía que para vencer a Ferrari no bastaba con dinero, sino con espíritu. Que debíamos ser resistentes, testarudos, capaces de soportar la fatiga de 24 horas de batalla. Junto a él apareció Ken Miles. Delgado, con rostro endurecido y ojos azules que parecían atravesar el metal, era todo lo opuesto a Shelby, reservado, directo hasta la rudeza, incapaz de endulzar sus palabras. Pero al volante, se transformaba. No solo conducía, escuchaba al auto, lo sentía como si respirara. Para Miles, cada vibración del motor era un mensaje. Su vínculo con las máquinas era casi espiritual. Los talleres cambiaron con ellos. Donde antes reinaba un silencio de ingenieros británicos, apareció la energía de discusiones fuertes, pruebas interminables y risas breves entre maldiciones. Shelby fumaba en un rincón, observando cómo Miles llevaba al GT40 al límite una y otra vez. Los motores rugían como tormentas en pruebas bajo el sol de Riverside y en circuitos europeos. Miles regresaba sudado, con las manos temblorosas, diciendo, va mejor, pero no es suficiente. A veces pateaba una rueda con rabia, otra sonreía con satisfacción, pero siempre regresaba al volante. El GT40 comenzó a transformarse. Las piezas se reforzaron, los frenos se ajustaron, la refrigeración se rediseñó. Cada fallo del pasado se convertía en una mejora. Poco a poco, la máquina que antes era un fracaso empezó a mostrar señales de grandeza. Aguantaba más horas, mordía las curvas con fiereza, se acercaba a los tiempos de Ferrari. Y, sobre todo, aprendía a resistir. Yo seguía cada detalle desde la distancia. Leía informes técnicos llenos de cifras, pero lo que me mantenía en vela eran las palabras de Shelby, lo lograremos. Creía en él, porque hablaba con la calma de quien conoce la verdad antes de que ocurra. Y aunque Ferrari seguía reinando en Europa con la seguridad de siempre, yo sabía que algo estaba cambiando. El GT40 ya no era un experimento fallido, era un guerrero que entrenaba en silencio para una batalla definitiva. Shelby y Miles no se detenían ni de noche. Cuando todos se marchaban, ellos seguían allí, rodeados por el olor a gasolina y el eco de herramientas. Discutían de frenos, de engranajes, de curvas imposibles. A veces reían, otras discutían hasta el cansancio, pero siempre amanecían de nuevo junto al auto. Su dedicación era casi un ritual, como sacerdotes de una fe en la que yo había puesto todo mi orgullo. Los fracasos anteriores empezaron a verse de otra manera. Ya no eran derrotas, sino lecciones. Sin ellos, nunca habríamos aprendido a escuchar al auto, ni habríamos encontrado los hombres que podían domarlo. El GT40 había cambiado, ahora tenía un corazón que latía con furia y paciencia al mismo tiempo. La víspera de Le Mans de 1966, Shelby me miró fijamente y dijo con voz ronca, «Señor Ford, esta vez no será como antes. Esta vez, resistiremos». Y esa frase, simple y serena, fue suficiente para disipar años de frustración. Por primera vez, sentí que el rugido de Ford estaba listo para despertar. El amanecer del 18 de junio de 1966 encontró a la pista de Le Mans envuelta en un aire frío y húmedo. Las tribunas, aún adormecidas por la niebla matinal, parecían templos silenciosos que aguardaban el rugido de los dioses modernos, los autos. En la línea de salida, el GT40 se alzaba con la estatura baja y desafiante de un felino agazapado. 8 máquinas americanas contra un ejército de Ferrari que llegaba con la confianza de siempre, como si la historia ya estuviera escrita antes de arrancar. Cuando los motores cobraron vida, el suelo entero vibró. No era música ni era ruido, era el latido mecánico de decenas de autos que se lanzaban a un día y una noche de resistencia. Al principio, Ferrari dominaba. Sus autos se deslizaban en las rectas con una elegancia cruel, como bailarines que sabían todos los pasos de memoria. Los GT40, en cambio, parecían demasiado brutos, demasiado pesados. Pero Shelby y Miles habían preparado algo distinto, no buscaban brillar en la primera hora, sino sobrevivir hasta la última.
La lluvia llegó temprano, fina y persistente, convirtiendo el asfalto en un espejo traicionero. Las luces de los autos cortaban la bruma como cuchillos, y el rugido de los motores se mezclaba con el chapoteo de neumáticos que peleaban contra charcos invisibles. Ken Miles, al volante, mostraba su temple. Con las manos firmes y los ojos fijos en la pista, parecía fundirse con el auto. No peleaba contra la lluvia, se movía con ella, como si cada gota le hablara del agarre y del riesgo. En los garajes, Shelby caminaba de un lado a otro, siempre con un cigarrillo a medio consumir entre los dedos. Sus botas resonaban en el suelo húmedo mientras controlaba cada detalle. Sus órdenes eran breves, casi murmullos entre el estruendo: aguanten, no arriesguen. El amanecer nos pertenece. Yo lo observaba desde la distancia, rodeado de periodistas y directivos, pero mi mente estaba en cada curva, en cada sombra de la pista. A medianoche, la carrera se había convertido en un infierno de luces y sonidos. Algunos Ferrari empezaron a mostrar grietas, problemas de motor, fallos en la transmisión. Los GT40, en cambio, resistían. Uno tras otro, seguían girando con el ritmo constante de un tambor de guerra. Los mecánicos, agotados pero vigilantes, cambiaban neumáticos con la precisión de cirujanos. La fatiga se veía en los ojos enrojecidos, en los rostros cubiertos de aceite y sudor, pero nadie aflojaba. Ken Miles se convirtió en el protagonista silencioso de aquella noche. Hora tras hora, mantuvo al GT40 en la punta o muy cerca de ella, exigiendo al auto sin romperlo. Sus manos parecían unidas al volante, y en cada parada, al bajar del coche, su cuerpo delgado se tambaleaba como si hubiera perdido peso con cada kilómetro. Pero al volver a subir, recuperaba la fuerza de inmediato, como si el auto mismo le devolviera energía. Cuando el amanecer rompió la oscuridad, el espectáculo era otro. Ferrari estaba herido. Varios de sus autos habían abandonado, devorados por la exigencia. El cabalino rampante, tan orgulloso, se tambaleaba. Los GT40, en cambio, seguían allí. Sus motores rugían cansados pero firmes, como guerreros que habían sobrevivido a una noche interminable y ahora veían la luz del día como una promesa. Los relojes comenzaron a marcar lo impensable: Ford estaba dominando. No uno, ni dos, sino varios de nuestros autos lideraban la carrera. La imagen en la recta principal era un golpe a la historia: 3 GT40 rodando juntos, como si fueran hermanos de sangre, ocupando los primeros lugares. El rugido colectivo era tan intenso que parecía borrar años de humillación en un solo instante. Shelby, con su calma tejana, sonrió apenas. No saltó, no gritó. Solo encendió otro cigarrillo y exhaló el humo lentamente. Sabía que el triunfo estaba a nuestro alcance, pero también entendía que Le Mans no perdonaba la confianza. Cada vuelta era un riesgo. Cada curva podía ser una sentencia. Ken Miles, aún al mando, estaba a punto de lograr la hazaña personal de su vida: liderar la mayor parte de la carrera y cruzar primero la meta. Pero entonces surgió la decisión más polémica. Desde la dirección de Ford se ordenó que los 3 autos líderes cruzaran la meta juntos, en formación, para mostrar no solo victoria, sino dominio absoluto. Era un gesto de poder, una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva como símbolo de que Ford no solo había ganado, sino que había humillado al gigante italiano. La decisión, sin embargo, significaba sacrificar la victoria personal de Miles. Había corrido impecablemente, había guiado al GT40 como nadie, pero ahora debía reducir la velocidad y permitir que otro compartiera su gloria. Obedeció sin protestar, con la serenidad de un hombre que entendía que la historia era más grande que él. Su auto cruzó la meta segundo, oficialmente. Y aunque muchos sabían que había sido el verdadero héroe, la victoria se adjudicó a Bruce McLaren y Chris Amon. En ese amanecer húmedo y frío, mientras los 3 GT40 cruzaban la línea juntos, comprendí que la venganza estaba consumada. Ferrari no solo había sido derrotado, había sido doblegado en su propio altar.
Y Ford, mi apellido, resonaba ahora en cada rincón del mundo como símbolo de resistencia y orgullo. El eco de esa victoria no era un grito, era un suspiro largo, como el de un hombre que por fin descansa tras años de esfuerzo. Después de aquel amanecer en Le Mans, el rugido de los GT40 no se apagó. Al contrario, se convirtió en un eco que viajó por todo el mundo. Los periódicos europeos hablaban con asombro de la invasión americana, y en Estados Unidos, la noticia fue recibida como una victoria nacional. No era solo un triunfo en las pistas, era un símbolo. América había derrotado al orgullo italiano en el corazón mismo de Europa, y lo había hecho con máquinas nacidas de acero, sudor y una voluntad inquebrantable. El legado no terminó en 1966. Al año siguiente, volvimos a Le Mans con la misma convicción, y otra vez los GT40 ocuparon el lugar más alto del podio. En 1968 y 1969, la historia se repitió, consolidando 4 victorias consecutivas. En cada una de esas ediciones, el auto se perfeccionaba, pero la esencia era la misma: resistencia, fuerza y estrategia. Lo que había comenzado como una humillación convertida en desafío, se transformó en una dinastía que cerró la década con la certeza de que el reinado de Ferrari había quedado atrás. Enzo Ferrari continuaba siendo un hombre respetado, incluso venerado, pero sus autos ya no parecían invencibles. El GT40 había demostrado que la perfección aristocrática podía ser derrotada por la testarudez industrial, que el músculo americano podía igualar, e incluso superar, la elegancia italiana. Y más allá de la rivalidad, Le Mans quedó marcado para siempre como el escenario donde David no solo venció a Goliat, sino que lo derribó varias veces seguidas. Los talleres también cambiaron para siempre. Shelby, con su sombrero tejano y su sonrisa cansada, se convirtió en una figura legendaria. Sus métodos poco convencionales, sus discusiones apasionadas y su fe en el poder de los autos lo transformaron en un héroe discreto. Ken Miles, aunque privado del triunfo oficial en 1966, fue recordado como el verdadero arquitecto de la victoria. Su conexión con la máquina, su paciencia y su entrega lo convirtieron en un mito silencioso, un hombre que parecía haber nacido para guiar al GT40 a través de la noche interminable de Le Mans. Yo mismo, desde mi lugar de empresario y heredero, comprendí que aquel triunfo iba más allá de las carreras. No era un capricho ni una simple revancha. Era la confirmación de que la visión de mi abuelo aún vivía en nuestra compañía, la idea de que los límites podían romperse, de que la innovación era más fuerte que la tradición cuando se acompañaba de coraje. El apellido Ford, que muchos habían considerado anticuado, volvió a resonar como símbolo de grandeza. En las calles de América, los jóvenes hablaban del GT40 como si fuera un héroe de carne y hueso. Las revistas mostraban su silueta baja y agresiva, los pilotos se convertían en leyendas vivientes, y las familias que conducían autos modestos de Ford sentían, en lo profundo, que también eran parte de esa victoria. El orgullo no estaba solo en los talleres ni en las oficinas, estaba en los garajes de cada casa donde un padre miraba a su hijo y decía con voz tranquila: nosotros vencimos en Le Mans. Pero, como todo legado, lo importante no fue solo el triunfo, sino lo que enseñó. El GT40 mostró que los fracasos no eran finales, sino ensayos. Que la humillación podía convertirse en fuerza. Que los hombres comunes, mecánicos, ingenieros y pilotos, podían construir algo capaz de desafiar a imperios enteros. Y esa enseñanza quedó grabada en mí con más fuerza que cualquier trofeo. Hoy, cuando recuerdo aquellas jornadas, no pienso en las copas doradas ni en los titulares de prensa. Pienso en las noches frías de taller, en las manos manchadas de grasa, en la mirada obstinada de Miles y en la calma firme de Shelby. Pienso en el rugido del GT40 atravesando la oscuridad de Le Mans, con las luces reflejándose en el asfalto mojado, como estrellas fugaces que se negaban a apagarse. El legado del GT40 fue más que victorias consecutivas. Fue una declaración silenciosa al mundo, que incluso frente a la tradición más sólida, el coraje y la determinación podían abrir un nuevo camino. Y aunque las décadas han pasado, todavía puedo cerrar los ojos y escuchar ese rugido, profundo y eterno,
como un arrullo mecánico que recuerda que ninguna derrota es definitiva si se tiene la voluntad de volver a intentarlo. Cuando pienso en aquella rivalidad, no escucho gritos ni vítores. Escucho un murmullo, un eco lejano de motores en la madrugada, un rugido que se fue apagando lentamente entre la niebla. Porque más allá de la victoria, lo que permanece no es la euforia, sino la quietud posterior, ese instante en el que el corazón deja de latir con furia y comienza a descansar en silencio. El GT40 fue mucho más que un auto. Fue un espejo donde vi reflejada mi propia obstinación. Al principio, quise vencer a Ferrari por orgullo, por demostrar que el apellido Ford podía imponerse al de un aristócrata italiano. Pero con el tiempo, comprendí que lo importante no era derrotar a un hombre, ni siquiera a una marca. Lo importante era descubrir que el fracaso podía transformarse en aprendizaje, que la humillación podía encender un fuego capaz de mover montañas. Cada derrota en 1964 y 1965 me parecía insoportable. Ver nuestros autos detenidos, humeantes al costado de la pista, mientras Ferrari cruzaba victorioso, era un peso que me quitaba el sueño. Y sin embargo, sin esas caídas, jamás habríamos encontrado a Shelby ni a Miles, ni habríamos aprendido a escuchar al motor como a un corazón vivo. La derrota era necesaria, porque en ella se escondía el germen de la victoria. Cuando los 3 GT40 cruzaron la meta en 1966, alineados como un ejército en formación, supe que algo había cambiado para siempre. Ferrari dejó de ser un mito intocable, y Ford dejó de ser visto como un fabricante de autos familiares sin ambición. En ese amanecer húmedo, América reclamó un lugar en la historia del automovilismo, y yo sentí que mi abuelo sonreía, en algún rincón del tiempo, orgulloso de lo que habíamos logrado. El eco de aquel triunfo siguió resonando en los años posteriores, con las victorias de 1967, 1968 y 1969. Pero incluso esas repeticiones no tuvieron el mismo sabor que la primera vez. Porque lo inolvidable no fue el dominio, sino el momento en que dejamos de ser los vencidos para convertirnos en los vencedores. Ese instante en que la noche se abrió y el sol reveló que los Ferrari estaban fuera de combate y que nuestros autos seguían en pie. Ese instante en que todo el esfuerzo, toda la rabia, todo el orgullo se convirtió en calma. Hoy, al recordar esa historia, no pienso en Ferrari como un enemigo. Lo pienso como un maestro involuntario, como la montaña que nos obligó a escalar más alto. Sin su grandeza, jamás habríamos descubierto la nuestra. Enzo Ferrari fue el rival que necesitábamos para recordarnos que la comodidad no genera leyendas. Y aunque su desprecio encendió la chispa de nuestra venganza, también nos dio la oportunidad de escribir una epopeya que de otro modo nunca habría existido. Imagino a Shelby, con su sombrero ancho, aún caminando entre autos cubiertos por lonas, encendiendo un cigarrillo y sonriendo con cansancio. Imagino a Ken Miles, con sus manos firmes sobre un volante invisible, guiando un rugido eterno a través de la noche. Ellos no están ya en las pistas, pero su espíritu quedó atrapado en cada tornillo del GT40, en cada fotografía de Le Mans, en cada susurro de un motor que se enciende al amanecer. Y entonces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar el rugido. No como un estruendo, sino como un arrullo distante. Un canto mecánico que recuerda que incluso en la derrota más amarga puede esconderse el inicio de la victoria más grande. Que la obstinación, cuando se acompaña de paciencia y fe, puede transformar lo imposible en realidad. El GT40 ya no corre. Está guardado en museos, en colecciones privadas, en fotografías que parecen postales de otro tiempo.